El día de hoy, hermanos, comenzamos nuestra exposición teológica de la definición de Calcedonia. Ya hicimos en 3 sesiones, si no me equivoco, fueron finalmente. En 3 sesiones dimos la historia de la definición de Calcedonia, cómo es que se llegó hasta ese punto de tener que hacer una definición. La idea era como completar lo que faltó decir a Nicea. Ese era el propósito de Calcedonia. Y bueno, en resumen, dijimos que hubo ciertas causas que llevó a Calcedonia. En primer lugar, las Escrituras, la revelación de Dios. En la misma revelación de Dios, es la misma revelación de Dios la que nos lleva a intentar dar respuestas sobre la naturaleza de la persona de Cristo, sobre quién es, cómo se relacionan sus naturalezas, etcétera, etcétera. Después dijimos que hubo ciertos errores teológicos que impulsaron que la iglesia tuviera que definirse mejor. Por ejemplo, el arrianismo, en lo cual resultó en la definición, en el credo niceno, pero que Nicea, aunque fue preciso en afirmar ciertas cosas respecto a Jesús, en otras áreas no definió, no dijo mucho. Y por eso es que hubo la controversia entre Nestorio y Cirilo de Alejandría, en donde se llegó a un concilio en el 430, que lo llamamos el concilio de Éfeso. Pero después, aunque se llegó a un acuerdo con Juan de Antioquía, volvieron a pelearse y ciertos errores y extremos, tanto de parte de los seguidores de Nestorio como de los discípulos de Cirilo de Alejandría, hicieron necesario que Marciano, el emperador, llamara a otro concilio que se celebró en Calcedonia. Resultado que tenemos en la definición de Calcedonia. Déjenme leer la definición para ustedes. Esto lo hicimos, esta lectura la hicimos hace como 4 o 5 semanas, así que vale la pena una vez más tener la idea clara de qué es lo que dice la definición de Calcedonia, a fin de que veamos también lo que vamos a estar tratando en esta y próximas lecciones. Dice la definición de Calcedonia: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, vean ese énfasis, siguiendo a los santos padres, o sea, ellos están diciendo, nosotros somos los que estamos perseverando en la tradición que se nos fue dada. Todos unánimes enseñamos que se ha de confesar un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. De ahí es de donde muchas veces se contesta respecto a quién es Jesús y se dice verdadero Dios y verdadero hombre, viene de aquí, ¿sí? De esta frase, de hecho. El mismo con cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo, vean, esto es clave, engendrado por el Padre desde la eternidad, sin embargo, en estos días, este mismo, ¿cuál mismo? Este que es engendrado eternamente, ¿sí? Este mismo, por nosotros y por nuestra salvación, nació de la Virgen, la Theotokos,
en cuanto a su naturaleza humana. Reconocemos a un solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito en sus dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en la única persona y en la única subsistencia. Vean esto, hermanos, en cada línea aquí hay detalles teológicos. Vean esto, en la única subsistencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo veremos con más detalle después, pero lo que está diciendo es que la persona de Cristo o la naturaleza humana de Cristo solo subsiste en el Logos. Estas dos naturalezas no están en ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos ha legado. Profunda definición, profundo texto. Ya conocemos cómo se produjo esto históricamente, pero a partir de ahora, de esta semana y por las próximas semanas, estaremos viendo la exposición teológica de esto. Ustedes saben que yo pretendía y pretendo ser lo más breve en estas exposiciones de los credos. En el credo de los apóstoles me tardé una sesión. En el credo de Nicea me tardé cuatro sesiones en la exposición teológica, creo. Sí, en las 4 partes en que está dividido el credo mismo. Pero ahora me pasé un poco, porque me voy a tardar quizá menos o quizá más, pero no más. Me intentaré someter a estas. 11 puntos quiero tratar con ustedes para entender bien la definición de Calcedonia. Y ahí tienen la lista que propongo estar estudiando con ustedes, que está relacionada con Cristo. Hermanos, ¿por qué decidí tardarnos un poquito más en el tema de la cristología? Vean esto. La iglesia ha sido enseñada de diferentes maneras mucho respecto a la doctrina de la Trinidad, a través del seminario, a través de la exposición de la confesión. De hecho, ahora que retomemos la confesión, apenas empiece y seguimos con la doctrina de Dios, lo cual nos llevaría inmediatamente también a la doctrina de la Trinidad. Pero a través de exposición, de predicación, incluso hubo conferencias que fueron respecto a la Trinidad. El curso que se dio de la doctrina de Dios, donde tardamos cerca de 6 o 7 sesiones hablando de la Trinidad. Se ha hablado mucho de la Trinidad y en nuestros días en general, en el cristianismo, hay bastante habla de esto, se está redescubriendo. Pero un área que sigue con mucha necesidad de enseñanza, de trabajo, es la cristología. ¿Qué significa esta palabra cristología? Bueno, es la palabra quiere decir Cristo, logía, el estudio de Cristo. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es Jesús? Entonces, por esa razón, porque es un tema un poco más ignorado, no obstante, es de suma importancia para nuestra fe. Y ahora que vamos a confesar el credo, es mi deseo que la iglesia lo confiese con todo entendimiento, con teología en sus mentes y corazones. Mis hermanos, la teología no va acompañada sin afectos. Debemos trabajar más los pastores de esta iglesia para levantar los afectos de la congregación por la palabra, de manera que la iglesia se regocije más, cante con más
deleite, viva de una manera, de una forma más desprendida para con Dios en toda su forma de caminar. Necesitamos que la iglesia adore mejor, pero siempre la iglesia va a adorar mejor mientras entienda mejor. Y por eso es necesario tomar tiempo para profundizar. Aclaro, no nos vamos a tomar en ninguna de estas lecciones un tiempo exhaustivo para tratarlos. Simplemente los introduciré a los diferentes temas, les explicaré lo básico de cada uno y eso será suficiente. Al menos para este contexto de escuela dominical, de estudios bíblicos. Bueno, el día de hoy, pueden ir a su boletín, vamos a ver los básicos de la encarnación, después de esta larga introducción. Después vamos a hablar del nacimiento virginal de Cristo y la importancia de esta concepción virginal. Después vamos a hablar del tema de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, vamos a exponer aquella parte del credo que dice vero Dios, vero hombre, y aquella parte del credo que dice que estas dos naturalezas son completas, no están divididas, no están partidas. Vamos a hablar también de la unidad y distinción de las naturalezas. Y aquí es donde vamos a hablar un poco del Theotokos. Después vamos a hablar de la encarnación y la inmutabilidad de Dios. ¿Cómo Dios permanece siendo inmutable si, vean lo que dice Juan 1, si el verbo se hizo hombre? ¿Cómo Dios permanece inmutable si dice Filipenses que se despojó? ¿Cómo debemos entender eso? Bueno, hay una forma de hacerlo y es lo que vamos a revisar en las próximas lecciones. También vamos a ver los sufrimientos de Cristo. Cómo Jesús, que es Dios y verdadero hombre también, ¿cómo es que sufrió? Si Dios no sufre, ¿cómo sufrió? Bueno, vamos a meternos en este tema y quiero decirles que hay bastantes recursos preciosos, sobre todo en Cirilo de Alejandría, en donde expone este misterio, porque así lo vamos a manejar en cada lección. La mayoría de estas cosas permanecerán en misterio. Solo quiero ayudarles a comprender mejor el misterio. Sí, no pretendo que con esto, hermanos, ni con ninguna lección, alguien se haga experto en algún tema, ni comprenda estos temas, sino que simplemente ahora pueda ver mejor su ignorancia, nuestra ignorancia, porque lo único que hace profundizar en la doctrina es ayudarnos a ver cuán poco sé, Señor, cuán grande es el misterio. Eso es lo que deseamos hacer. No quitar el misterio, no decirles, miren, era bien clarito. No, enseñarles y llevarlos a profundizar para que digan, ¿cuán profundo es? Antes pensaba que no sabía, ahora sé más y me doy cuenta que sé mucho menos de lo que pensaba que sabía. Y eso es adoración a Dios, hermanos. Vamos a ver esta frase difícil que está en latín, que se llama el famoso communicatio idiomatum. No supe cómo, recuerden, no supe cómo ponerlo necesariamente al español sin que no trajera confusiones, porque aquí se habla sobre la comunicación de atributos y creo que los dejo en el mismo lugar, ¿sí? Y puede ser confuso. Dejémoslo mejor en su frase latina y ya que lleguemos allá entenderán qué es. También vamos a ver el extracalvinisticum bueno, dejémoslo así. Quiere decir la doctrina que enseña que la humanidad de Jesús no pudo
no contuvo, ahí está, no contuvo la infinitud de Logos. Vean esto, hermanos, solo déjenme darles un anticipo del misterio. La doctrina del extracalvinisticum, como ha sido llamada, y fue llamada así, como veremos después, como un ataque de los luteranos a los calvinistas, pero esta doctrina enseña que cuando Cristo caminaba con nosotros, teníamos al Logos encarnado. No obstante, el Logos estaba también en los cielos. ¿Por qué? Hay una premisa: lo finito no puede contener lo infinito. De ahí es donde vienen las preciosas meditaciones puritanas, como la que tanto me gusta citar de Stephen Charnock, de que aunque María tenía al Logos encarnado en su vientre y después en sus brazos, y ella lo alimentaba, el Logos tenía a María en sus brazos y él la sostenía y él la hacía respirar y él le daba el alimento. Esa es la doctrina, pero lo veremos después. Solo un anticipo. Después vamos a ver el tema de la impecabilidad de Jesús. También hablaremos sobre Jesús y el Espíritu Santo, y después terminaremos con la fe de Jesús. O sea, muchos creyentes piensan o se espantan cuando se dice que Jesús tenía fe, que Jesús ejerció fe. Pero vamos a ver el abundante testimonio que hay en las Escrituras, que en cuanto a que es verdadero hombre y hombre perfecto, él ejercía fe en su Padre y en la palabra de su Padre. Pero lo veremos después. Ahora alguien va a decir, bueno, si no sale más de viaje en esto y son seguidos, estamos hablando de que en 2 meses acabamos la exposición de la definición de Calcedonia. Yo creo que todo esto está relacionado con Calcedonia. Por eso me voy a tomar el tiempo de hacer toda esta exposición. Pero entonces alguien puede decir, o sea que todavía faltan 2 meses de aquí a que confesemos la definición públicamente. No. ¿Qué vamos a hacer? Después de que yo explique hasta el punto 5, la iglesia ya estará preparada para entender la definición de Calcedonia y ya estará preparada entonces para confesarlo. Así que después de la lección 5 vamos a confesar la definición. Las otras 6 lecciones, y aunque no deseo que pase, pero incluso si se añaden alguna otra más, simplemente ayudarán a completar nuestro entendimiento, pero no son, pero el credo puede citarse ya sin completar todas. Entonces eso es lo que haremos, y lo digo para que la iglesia esté apercibida de esto. Tienen de aquí hasta 5 lecciones más para acercarse y preguntar respecto a la definición. Después de esto, mientras seguimos estudiando Cristología, lo estaríamos citando. Ok, creo que ha sido mi introducción más larga que alguna vez he dado, de 20 minutos. Ahora solo me restan 20 más para acabar mi lección. Hoy, no obstante, mi objetivo es mesurado: introducirlos a la cristología básica, a la doctrina de Jesús, de Cristo, en lo más básico. Así que les pido que abran sus Biblias en 2 textos. 2 textos que leo hoy, para que estén grabados en sus mentes, pero que ustedes deberían seguir leyendo, hermanos,
mientras acabamos Cristología. Si ustedes logran memorizar Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 18, han avanzado en su teología de la creación, de la Trinidad y de la Cristología, de la gracia y la gracia y el Evangelio de una forma espléndida. De hecho, quizá podríamos hacer un reto, ¿no es cierto? Que memoricemos estos 18 versículos de aquí a que acabamos las lecciones de Calcedonia. Ya no voy a prometer libros a los niños ni a los adultos porque nos van a dejar en bancarrota, pero sería un buen reto intentar memorizarlo y al final intentarlo recitar todos juntos. Eso sería algo muy glorioso, hermanos. Abran, si ya están en Juan capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. De hecho, vamos a hacer esto, no es común, pero hoy ya vi que no voy a llegar muy lejos, así que ya, arruinemos el tiempo completo, ¿sí? Arruinemos mi lección, más bien quise decir, completa. Vamos a leerlo, es más, todos juntos en voz alta, igual los niños, abran todos sus Biblias en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Y es más, si ya lo saben de memoria, pueden citarlo de memoria ustedes y solo no vayan más rápido que yo, ¿ok? Si no vamos a estropear la lectura. Pero vamos a leerlos todos en voz alta. Leemos a partir del versículo 1. Síganme, hermanos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Abramos ahora nuestras Biblias en otro pasaje que nos va a acompañar a través de toda esta exposición en Filipenses. Está en Filipenses, capítulo 2. Y también leamos unánimes del versículo 5 hasta el versículo 11.
Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué cosas podemos decir a manera de introducción a la cristología a la luz de una simple lectura de este texto? Bueno, algo muy importante es, este texto responde claramente quién es la persona encarnada. ¿Quién es el que se hace carne? Dice en Juan, y aquel verbo fue hecho carne. Hermanos, dos cosas podemos decir respecto a quién se encarna. Una, y algo que es defendido por el cristianismo ávidamente y correctamente, es que el que se encarna es verdadero Dios. ¿Quién es aquel que se encarna? Uno que es verdadero Dios. Y esa respuesta es correcta, no obstante puede ser incompleta. ¿Por qué? Porque Juan, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, lo dice después de aclararnos quién es el verbo. Y el verbo, según el versículo 1, es aquel que es desde el principio, pero que está con Dios. O sea, aquel que se encarna, no solo debemos responder, es Dios, sino es el logos, el verbo. Algunos pueden caer en el error en ocasiones de decir o de pensar que la divinidad, las tres personas, son encarnadas en Jesucristo. No obstante, Juan enfatiza que aquel que se encarna es el unigénito del Padre, es el verbo que está con el Padre, es aquel a través del cual el Padre hizo todas las cosas. El Padre no es quien se encarna, ni es el Espíritu Santo, es el Verbo. Por eso es que autores como Herman Bavinck han insistido en decir, escuchen, es importante sostener que no la naturaleza divina como tal, sino específicamente la persona del Hijo se hizo humana. Claro, y aquí es donde empezamos a tocar ya el misterio. ¿Por qué? Porque si pusimos atención a nuestra enseñanza de la Trinidad, déjenme hacerles una pregunta un poco trampa, pero es por fines pedagógicos. No lo tomen a mal. ¿Qué parte de la divinidad tiene el Logos? Si hay una sola divinidad y hay tres personas, ¿qué parte de la divinidad tiene el Logos? ¿Un tercio? Toda. Correcto, si vinieron. Toda.
De manera que no hay algo en el Padre o en el Espíritu que el Hijo no tenga. Y es donde entramos en el misterio, excepto que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, etc. No obstante, aunque es un misterio, debemos mantener la doctrina clara. Dice un autor llamado John Gill: la naturaleza humana no está unida a la deidad considerada absolutamente, o sea, considerada en su forma más general, como las tres personas, sino como en un modo de subsistencia distinto, o sea, en la segunda persona. 2. ¿Qué más nos revela esta lectura sencilla que hicimos? Bueno, que el Logos es quien se encarna. ¿Y quién es el Logos? Y aquí puedo ser breve en Juan y quizá tomarme un poco más de tiempo en Filipenses. ¿Quién es? ¿Quién es? El Logos. Es verdadero Dios. Hermanos, ¿qué significa que es verdadero Dios? Que Él posee la esencia divina de forma absoluta. Si ustedes van a Filipenses, quiero mostrarles cómo se hace doctrina desde el texto, para que vean que su fe está firmemente fundamentada. Vayan por favor a Filipenses. Dice en el versículo 6 de Filipenses 2, versículo 6, dice: el cual siendo en forma de Dios. ¿Qué significa ser forma de Dios? Algunos usan esto para disminuir que el Hijo era completamente igual al Padre. Él solamente era como una forma. No. Aquí forma está hablando de esencia. ¿Cómo sabemos esto? Si uno lee más abajo, dice que se despojó a sí mismo, vean, tomando forma, es la misma palabra, forma de siervo, hablando seguramente del siervo sufriente de Isaías 53. O sea, que lo que el texto nos está diciendo, es que así como Jesús era y es verdadero hombre, es en forma de hombre, así Jesús es en forma de Dios. Esto es verdadero Dios, no solamente verdadero hombre, sino verdadero Dios. Además, en forma de Dios se contrasta con ser hombre, se contrasta con el aspecto de ser verdadero hombre. Y en el mismo Filipenses, el argumento del autor es: si Jesucristo, vean esto hermanos, si Jesucristo no es Dios, el argumento de Filipenses no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque su argumento es que Jesucristo es un ser tan exaltado en forma de Dios que no estimó el venir por nosotros, el hacerse hombre por nosotros. Si Jesús no es Dios, el argumento pierde fuerza. ¿Por qué? Bueno, si Jesús es un ángel, sí, los ángeles deben obedecer. Jesús no hizo algo extraordinario, porque los ángeles deben someter su voluntad a Dios. Pero si Jesucristo es Dios, el texto tiene sentido, porque siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ahora, esa palabra trae algunos problemas, y eso nos lleva al tercer punto de esta lección, de este breve resumen de Cristología. En Juan dice que el Verbo se hizo carne, y en Filipenses dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. ¿Cómo debemos entender esto? Voy a explicarlo detalladamente después,
Pero ahora solamente les anticipo la respuesta y después lo exponemos detalladamente. El texto no dice un autor, Cirilo de Alejandría, que el verbo entró en la carne, como pensaba Nestorio, sino que el verbo se hizo carne, para que no supongas que vino a ella temporalmente, como vino a los profetas o a los otros santos, hablando del Espíritu Santo en el antiguo pacto, sino que verdaderamente el Logos se hizo carne, es decir, un ser humano, como lo acabamos de decir. Entonces, cuando dice se hizo carne, no está diciendo que la divinidad dejó de ser divinidad para hacerse un mero hombre. ¿Por qué? Porque antes de que Juan nos dijera, vean esto, antes de que Juan nos dijera que el verbo se hizo carne, que el verbo es Dios y se hizo carne, Moisés ya nos dijo que es imposible que Dios cambie. De manera que nuestro se hizo carne debe armonizar con no cambia. Y lo que los teólogos han hecho para resolver o no para resolver, sino clarificar este lenguaje y hacer más claro el misterio, es que el Logos asumió una naturaleza humana completa en el acto, la humanidad es completada por el Logos, porque el Logos es la persona de la humanidad, pero el Logos no es completado en lo absoluto, de tal manera que ocurre el misterio de Dios con nosotros, inmutable, al mismo tiempo hombre. Estas dos naturalezas, bueno, tengo que decir algo breve sobre Filipenses. ¿Qué significa se despojó? Ténganme paciencia, porque llegaremos a eso con detalle. Ahora solo voy a darles la frase breve. La forma en la que los teólogos han entendido se despojó de sí mismo. Bueno, ha habido diferentes teólogos, ha habido teólogos correctos e incorrectos. Los incorrectos han dicho, bueno, el Logos verdaderamente se despojó de ciertos atributos divinos para poderse hacer hombre. La forma en la que los ortodoxos han entendido esto, o sea, la iglesia verdadera, es al afirmar que este despojarse no es por quitarse algo, porque nuevamente es imposible que Dios deje de ser Dios. Por eso hay un orden en las doctrinas. No empezamos nuestro estudio de teología con cristología. Empezamos nuestro estudio de la doctrina con la doctrina de Dios y después cristología. De manera que este despojarse, dice Joel Beeke, se trata de otra forma de decir tomar carne. O sea, y esta es la paradoja, el verbo se despoja por tomar algo. Claro, si el verbo es verdadero Dios, de verdadero Dios, completo, su único acto de despojarse puede ser al tomar debilidad como suya. Estas dos naturalezas, en cuarto lugar, estas dos naturalezas permanecen, aunque en sus notas es el quinto, permanecen distinguibles siempre. Permanecen siempre distinguibles la una de la otra, no obstante inseparables. Y concluyo aquí, no se preocupen, todo esto lo veremos en detalle después. Y por último podemos ver en el punto 6
que hay una continuidad, que hay una continuidad. Vean esto, hermanos, esto es clave para defendernos del nestorianismo. El mismo Logos que habitaba con el Padre fue el mismo Logos que se hizo carne en el vientre de María. De ahí viene en la definición de Calcedonia la insistencia de el mismo, uno y el mismo, el que habitó y habita en la eternidad, en la gloria de los cielos, es el mismo que habitó en el vientre de María, es el mismo que fue hijo de María, fue el mismo que fue rechazado por los fariseos, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y es el mismo que fue crucificado. Y déjenme decirles algo, que a veces también la iglesia pierde de vista. Es el mismo que está en los cielos por nosotros. Sí, Jesucristo hoy tiene una humanidad tan humana como la de un humano, solamente sin pecado y glorificada. Pero Él está en los cielos con una carne real. ¿Y cómo nos da en la Santa Cena de su cuerpo? ¿Saben qué dijeron algunos? Lo veremos después. Déjenme, no lo que dijo algunos, lo que dice la Biblia. Su cuerpo no es omnipresente, ¿verdad? ¿O sí es? Para que fuera omnipresente, entonces la humanidad hubiera tenido que adquirir la omnipresencia, y entonces la humanidad de Jesús ya no era humana, ya era mezclada con la divinidad, lo cual es imposible según Calcedonia y según las Escrituras. Entonces, ¿cómo está presente la carne de Cristo, su cuerpo y su sangre con nosotros? No físicamente, pero por el Espíritu Santo. Tenemos koinonía con el Cristo resucitado. Pongan esto en sus mentes mientras hoy adoran al Trino Dios, hermanos. Hoy adoran a un Cristo que realmente está a la diestra del Padre como verdadero hombre y verdadero Dios, para ser adorado y para que hoy nosotros nos postremos con nuestros corazones ante Él. Él está en los cielos y de ahí lo vendremos venir otra vez. Oremos al Señor.